Hola, hola, bienvenidos a todos. Hola, mire, ¿cómo has estado? Hola Jenny, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú Ay, qué tal estás? qué bueno, mire, también muy bien, todo muy padrísimo. Y pues bueno, antes que nada, bienvenidos a... Sí, qué vida. Bueno, evidentemente ya vieron el título. Mire, yo tenemos un ratito chismeando ahorita, entonces todo muy a gusto, muy padrísimo. Un tiempito de descanso y también muy emocionados emocionadas por este tema que vamos a platicar hoy, ¿no? Que aquí en Morelia al menos comienza ya a bajar la temperatura, comienza a esconderse más el sol, sentirse un clima un poquito más húmedo y justamente de eso vamos a platicar. ¿De qué manera el clima llega a influenciar un poquito nuestro estado de ánimo? Que si bien alguna teoría, vamos a llamarlo así, de forma muy general y una embarradita, la teoría menciona que, digamos, bajas temperaturas están relacionadas con estados de ánimo bajos, como tristezas, cansancios, apatías. Sin embargo, no pasa siempre eso, ¿verdad? También puede que platicábamos ahorita, por ejemplo, con Mire de a nosotras, por ejemplo, el que esté nubladito nos da como más paz, tranquilidad, sensación de confortabilidad. Y el calor es como de, ya, guácala. Entonces, bueno, en su caso, por ejemplo, no sé qué tan presente lo tengan, qué tanto se lo hayan preguntado en algún momento, si eso influye o no influye para ustedes. Y es que incluso no es solamente de que nos lo saquemos de la manga, sino que incluso existen estudios, ahorita la verdad no tengo los títulos como tal de estos estudios, pero que sí han explicado que el ambiente, el clima como tal, va a tener un impacto importante en el cómo va a ser nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, hay algunos países como que son muy fríos, en donde la población tiene una tendencia importante a vivir eh, síntomas depresivos, que no quiero decir depresión como tal, porque pues sería muy aventurado pues hacer como un diagnóstico, ¿verdad? Pero que sí es bien sabido que incluso la tasa de suicidios puede llegar a ser más alta. ¿Por qué? Porque esto va más por una cuestión neuronal, en donde pues ciertamente el clima va a tener un impacto en esta segregación de neurotransmisores. Por ejemplo, el sol va a tener, nos va a permitir más bien segregar dopamina. Entonces, eso que va a generar que nos sintamos con más energía a lo largo del día y también que tengamos más vitamina D. Entonces, todos estos factores van a estar influyendo para cómo nosotros vamos a estar a lo largo del día. Y que incluso, no me acuerdo si fue mi nutrióloga o si fue la gine, alguien me lo dijo, que al menos en la población mexicana se tienen muchas deficiencias de vitamina D, porque sí, sí salimos al sol y todo, pero no se tiene la absorción necesaria. Pero ya ese es otro tema, más médico, y que ellas conocen. Pero sí es importante reconocerlo como tal, porque por ejemplo, no sé, ahorita acabamos de decir con Miriam, no, sí, claro, la vitamina D es importante salir al sol, pero ¿creen que será sostenible? Insisto, me voy a enfocar ahorita en Morelia, ¿no? Clima que sí me consta cómo está en estos momentos, por ejemplo, pero hace unas semanas el calor estaba insoportable. Iba a ser sano, por ejemplo, salir un rato, literal así de que en la ventana, o sea, fuera en la ventana, con el sol de las 3 de la tarde. Obviamente no. De hecho, ya hablaríamos de un riesgo a cáncer de piel. O sea, el calor estaba horrible, dolores de cabeza, golpes de calor, o sea, era muy fuerte. Incluso cuando empezaron las lluvias, o sea, era de que calor infernal y de repente torrente, oíla, tormenta, ¿no? Abrupta. Que digo, también podemos hablar de situaciones específicas como el cambio climático, contaminación, etcétera. Sin embargo, es nuestra realidad actual. Y ojo, con este tema de la realidad actual, no digo ni modo así es, sino que obviamente podemos esforzarnos por evitarlo con temas, ya saben, de cuidar el medio ambiente,
Pero lo que voy con él es nuestra realidad, es de que tenemos que buscar alternativas. Justamente, por ejemplo, no lo que mencionabas, mire, de los Países Bajos. En los Países Bajos en muchas ocasiones lo que hacen es buscar las actividades pendientes, vamos a decirlo así, para realizarlas en los inviernos. ¿Por qué? Porque son muy, fríos justamente, muy depresivos y depresivos de que bajan, no tanto de depresión como trastorno como mencionabas, pero sí llegan a ser muy fuertes, entonces buscan mantenerse ocupados. Es una forma o una herramienta que nos puede favorecer. Si yo sé que, por ejemplo, el calor me pone de malas, puede que no haga el aseo de la casa a las 3 de la tarde, mejor lo hago en la noche o en la mañana, depende claramente de mis horarios, ¿no? Por ejemplo. Y así buscar las herramientas, ¿no? Obviamente no podemos siempre actuar en función a nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque también nuestro mismo sistema nos exige salir, por ejemplo, a trabajar, a la escuela, a cumplir las necesidades que tengamos que cumplir, ¿no? En el exterior, de forma no tan grata, por ejemplo. Pero, en medida de lo posible, buscar herramientas que nos vayan favoreciendo en este sentido. Sobre todo, nosotros mencionamos elementos científicamente comprobados, por así decirlo, en cuanto a que el clima frío está relacionado con la tristeza y el sol con la alegría. De forma general es cierto, pero también va a depender. No es lo mismo un frío abrasador que quema a un frío tranqui con solecito y brisita de que llovió poquito. Ujú, es muy diferente. Y lo mismo, no es lo mismo el calor de la playa con la arena y el agua a un calor seco o incluso húmedo, pero que no hay nada donde meterte, ujú, donde relajarte, una sombrita. Entonces es importante ubicar también nuestro contexto real. Y aunado con esto del contexto real, también checar realmente lo que les decía ahorita al inicio, ¿no? Realmente a mí, Jenny, ¿qué me genera el calor? Porque, por ejemplo, a mí el clima de Pátzcuaro, que suele ser como frillito, pero con solecito, es mi clima ideal. Supongamos el de las 9 de la mañana, tal vez. Suele ser aquí en Morelia a veces, vemos, dependerá. Pero sí. Entonces, ese clima me pone feliz. ¿Qué clima me pone de malas? Ok, me pone de malas el calor, el tráfico. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, lo que yo utilizo mucho son blusas tirantes con un suéter delgado encima, porque no tolero la sensación del sol directo a la piel. Me agobia demasiado. Y los suéteres tienen que ser suéteres como holgados para que sí entre el airecito. Ajá, es que si se te cae poquito no hay tema, pero te puedes tapar el sol, por ejemplo. Y es una estrategia muy sencilla en el sentido de que solamente es qué ropa te pones, pero que sí puede evitar muchísimos malestares, ¿no? Simplemente el quemarnos demasiado, por ejemplo. Pero ahora, hablamos únicamente en el contexto físico, pero también en el aspecto emocional, el estrés, el cansancio. Vemos también cómo la gente cambia. Con mi mamá luego tenemos como la broma, que no es mi broma, de que corre porque está lloviendo y la gente se apendeja. Y es que sí, o sea, llueve y la gente es como de, ah, ¿por qué? Porque las calles se inundan, porque hay un buen de baches y se tapan con la lluvia, porque hay carros que manejan muy feo y se cierran, entonces da miedo, tienes que ir al pendiente y aparte no se ve bien y aparte hay granizos y luego el agua se le mete al carro y digo, el que se apendejen se justifica, ¿eh? Porque claramente se pone todo turbio y si aparte te atraviesa el tren, híjole. Y ahora también con el calor pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque están bajo el sol, insolados con calor, hartos con hambre. Entonces, ubicar el cómo me afecta a mí personalmente nos puede ayudar a buscar herramientas o, pues sí, herramientas de forma general que nos puedan favorecer a estar un poquito mejor. No vamos a poder controlar el clima tal vez, pero sí podemos prepararnos para el clima. Y es que justo, ¿no? Como mencionas, mm, van a existir algunos factores que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de a nivel sistema como tal, que nuestro horario laboral suele ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en donde al menos en tiempos de calor, aquí en Morelia estaba horrible y que incluso aunque estuvieras en la sombrita se sentía bastante sofocante.
y que con una amiga de donde voy a entrenar nos decía, es que en mi trabajo ni siquiera tenemos ventiladores. Entonces, son factores que no están precisamente en nuestras manos y que, como bien mencionabas, tenemos que saber qué voy a hacer con ello. O sea, tengo que empezar a buscar estrategias, porque incluso con ella decía, ay, es que aparte de todo, pues tengo que utilizar uniforme. Entonces, evidentemente ahí el clima pues no favorece tanto y que eso nos puede dar a entender un poquito el por qué la gente se está comportando de X manera, que tal vez no es una total justificación, pero sí es el poder comprender por qué situación se está pasando, ¿no? O sea, imagínense estar en un espacio en donde pues hay como vidrios que pueden llegar a ser hasta un efecto lupa y que tengas que llevar una camisa hasta acá, jeans, este, el calor es horrible. Entonces, evidentemente genera estos síntomas, ¿no? De dolor de cabeza, mal humor, y que son factores que nosotros, que no estén en nuestras manos. Incluso no está en nuestras manos, o bueno, sí está un poquito, el factor clima. ¿Y por qué digo que sí un poquito? Pues porque si plantamos más árboles, pues hay menos calor, ¿verdad? Pero pues ya ese es otro tema. Entonces, yo soy similar a ti, ¿no, Jenny? Que por esos climas en donde son fríos, pero que como bien dices, está como cálido, tiempos cálidos. Es como de, estoy bien a gusto. Ahorita que está pues nubladito, que hace frío, que te puedes poner todos los suéteres que quieras y tú solito te calientas y cosas así, también me mantienen bastante feliz. Pero en tiempos de calor, no. Me pongo toda irritable, que nadie me hable, odio a todo el mundo, porque pues realmente genera bastante cansancio. Y que tal vez vaya a haber algunas otras personas que amen el calor y que se sientan más activas. Y luego eso a mí sí me cuesta trabajo entender, ¿verdad? Porque es como de cómo vas a andar toda sudorosa, con el calor, abochornados, pero pues es a lo que vamos. Ahí va a ser de cada uno. Y justo platicábamos, ¿no? Ahorita con Mire antes de empezar a grabar, le decía de que mi mamá, por ejemplo, disfruta el calor. Pero es de que, ay, no, qué bueno que hace calorcito, al menos no es frío. Y yo así, guácala. Pero, o sea, así de que odiando el clima. Y mi mamá es de que, no, está bien a gusto. Ay, se antoja playita. Yo, la verdad, cuando tengo mucho calor, me pienso en la playa. Digo, llévenme al bosque. O sea, por favor, ya donde haga frío. Digo, estando en la playa, cero, cero me quejo, ¿verdad? Bueno, sí me quejo poquito a veces, depende del calor. Pero bueno, es diferente el contexto. Pero sí, justamente es lo que dices, ¿no? Mire, o sea, aquí quedamos dos, team frío, ni modillo tocó, pero no nos estamos peleando con todos los team calor que están escuchando y viendo este videito, ¿eh? También nos intentamos comprender un poquito. Y que al final de cuentas, en gusto se rompen géneros, bien se dice por ahí. Y es válido. ¿A qué nos estamos enfocando en este video? Justamente a eso, a que el autoconocimiento, que les digo, siempre lo mencionamos, también entra aquí. ¿En qué factores me pueden ayudar? ¿Qué factores me pueden afectar? ¿Con qué me siento mejor? ¿Con qué me siento peor? ¿Por qué me siento mejor? ¿Por qué me siento peor? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Porque si, por ejemplo, ya sabemos que nos gusta más el frío y no puedo controlarlo siempre, puedo cargar un abanico, un ventilador. ¿Va a quitarme el calor? O bueno, ¿va a hacer el clima que sea frío? No, pero me puede a mí dar una sensación de tranquilidad sentir el airecito. Y es un avance. Pero si yo ni siquiera ubico de dónde viene mi enojo y solamente ando de malas y estoy harta y nada me parece y nadie me hable y quien me hable lo golpeo, ¿cómo vas a lidiar con esa emoción? Nada más así. Que digo, también es válida. Somos seres humanos y no vamos a saber todas las emociones que son, dónde se sienten y todo el relajito. No, obviamente no, pero sí nos puede ayudar un poquito el hecho de decir, ah, bueno, por aquí o por acá, o voy viendo, ¿no? Herramientas. Y también el darnos cuenta de que nuestro contexto siempre va a influir.
Y no se trata de justificarnos por el contexto, ni echarle la culpa al contexto de todo, porque no se trata de eso, pero sí también darnos un poquito de chance, de no es que yo esté mal y ya, sino es que mi ambiente no me favorece estar bien. ¿Y qué puedo hacer al respecto? Porque tampoco les voy a decir, si en su trabajo no tienen clima, renuncien. No. ¿Por qué? Porque no en todos los trabajos tienen clima, evidentemente, porque también todos trabajamos por alguna necesidad, porque tampoco les puedo garantizar que si renuncian van a conseguir un trabajo mejor, porque el tema económico es todo un tema social también, porque bla, bla, bla. Pero sí es buscar estrategias, ¿no? Buscar ¿qué sí puedo hacer? Porque claramente en el tema laboral, híjole, podemos aventarnos un video de esto. Mire, no sé si lo estoy diciendo como una invitación o me haré pato después, porque lo acabo de aventar al aire. Pero sí, el contexto político y gubernamental y ya, para no entrar tanto en detalles. Es complicado porque vemos y no es nada raro, por ejemplo, voy a decir una cosa, me voy a arriesgar y ni modo, ya estoy aquí. Yo sí me arrepiento que lo edite nuestro bello editor. Pero por ejemplo, en temas de marchas, temas de manifestaciones, vemos a los encargados de las marchas platicando tranquilamente en las oficinas con clima y vemos a todas las personas del pueblo en el calor, en la lluvia, en los golpes. Y digo, no los juzgo porque están ahí por algo. Pero vemos a la persona encargada, y digo comillas porque no está resolviendo, está en el chisme bien a gusto y que se peleen los otros. Entonces digo, no, renuncia a tu plaza. No, no renuncies a tu plaza, evidentemente tiene muchos beneficios, pero también tienes que luchar por ellos. Entonces, en temas del trabajo, por eso digo, me voy a aventar una moneda a ver si no me arrepiento de ponerme yo aquí con estos temas, pero realmente no me voy a arrepentir, ya, estoy bien, ya me calmé, porque es importante tocar esos temas. Y que también, obviamente, da coraje que cierren todas las calles. Este, frustra, es como de, no, mis horarios. Pero también es importante ver la otra cara de la moneda, ¿no? Porque lo están haciendo simplemente. Y ver cuál es la raíz. Y que otra vez, por ejemplo, me comentaba mi hermana, ¿no? Yo ayer, la verdad, no tuve que salir muchísimo. Otra vez, contexto, esto está pasando, este video está pasando un jueves. Ayer tuvieron cerradas varias partes de Morelia, por no decir todas. En mi caso tenía que ir a trabajar, regresar a la casa y listo, no estaba tan difícil mi ruta, mi recorrido. Pero en el caso, por ejemplo, de mi hermana, de mi mamá, sí fue de que buscaron estrategias, se tuvieron que rodear todo y tuvieron que hacer muchas cosas. Mira, no sé a ti cómo te fue, ahorita nos cuentas. Pero, si llega información, ¿qué puedo hacer? Mira, la calle la van a cerrar. ¿Qué hago? Buscar herramientas, estrategias, buscar combis, buscar rutas y buscar alternativas, que suena bien resiliente y bien padre y a la mera hora no siempre se da así, pero en un momento tranquilo, justamente podemos empezar a buscar esas alternativas para que en un momento tan abrupto como lo que fue ayer el día, por ejemplo, ya tengamos un poquito las herramientas controladitas o mínimo ubicadas. Pues en torno a eso, mm, no puedo decir que fue caótico, porque la verdad es que no. Ese día, bueno, sí, ese día, ya fue cuando ustedes lo están viendo, ayer. Tuve terapia en línea y después terapia con la fisioterapia. Y pues evidentemente con la fisio pues voy hasta la clínica, ¿no? Entonces había pedido pues un Uber y al final me dicen, ¿qué crees? No voy a llegar y yo, ¿qué? Entonces ahí sí fue como de entrar en poquita crisis porque me quedé, no, pues nadie va a querer venir, no voy a poder llegar, pero fue como de, ya, si no voy a llegar, pues ya no llegué. Y hay que me dispense la afición, ¿no? Pero pues no es mi culpa. Entonces, pues terminando terapia, pedí Uber y sí, tardó un buen en llegar, pero sí alcancé a ir a mi terapia, ¿no? Y ya después de regreso, como pues prácticamente no me tocó ninguna toma, por eso también me la pasé relajada. Pero sí, de hecho, el Uber de regreso sí me decía, no, es que ahorita la ciudad está imposible, no puedes pasar a ningún lado.
en especial como en la parte del centro, y el clima no estaba tan feo, estuvo agradable, pero aún así estuvo caluroso. Entonces, si nos ponemos como en ver todo esto, evidentemente la gente, como bien decías, se media pendeja, tanto cuando hace frío como cuando hace demasiado calor, pero como que se van a los dos extremos. Cuando hace mucho frío, cuando hay lluvia, evidentemente pues es como de no veo qué hago, pero cuando hace calor también sacan su lado más instintivo y más agresivo. Entonces, cuando hace calor, los carros se te meten, te rebasan por lados que no deberían de ser, y que es importante que podamos identificar esto, ¿no? E incluso qué tanto nos pone en riesgo y qué tanto ponemos en riesgo al otro. Porque al menos, este es un story time breve. Yo iba rumbo al trabajo, yo iba manejando, yo iba bien feliz cantando. Y de frente vi que un carro iba a rebasar y me quedé, "Bien, ahorita me ve, se mete a su carril". Pues no. O sea, le aceleró más y yo me tuve que salir de la carretera porque si no, evidentemente me iba a impactar de frente. Entonces, es a eso a lo que yo menciono en cuanto a identificar de qué manera me pongo o incluso qué herramientas tengo yo para enfrentarme a este tipo de situaciones. Porque evidentemente van a haber personas que digan, es que yo soy así y así voy a seguir. Y que no busquen modificar nada. Y que evidentemente eso también nos puede llegar a generar mucha frustración. Pero, como bien decías, ¿con qué herramientas tengo? ¿Qué cuento yo, no? En donde sí, tal vez yo podía venir acá cante y cante, pero al mismo tiempo estar prestando atención y que gracias al Señor tenía la posibilidad de salirme de la carretera, ¿no? Pero eso era lo que yo sí podía hacer. Yo no podía controlar lo que estaba haciendo el otro. Entonces, eso es más como esa finalidad, ¿no? De tampoco podemos controlar o por obra de magia identificar qué va a hacer el otro, pero sí podemos tener ciertas suposiciones de cuál puede llegar a ser la reacción del otro y que el clima nos puede dar como pues muchas herramientas. Y como dices, ¿no? Incluso como alerta, o sea, como el tema de ya sé que va a pasar esto, bueno, que puede pasar esto porque el clima está de tal forma, pues me prevengo. ¿Cómo me puedo prevenir? Pues de tal forma, ¿no? Ahorita me acordé, no sé qué día soltó una lluvia horrible. Yo chequé en el clima, o sea, en Google, no decir Maps, no sé por qué. Y yo, pues nomás en Google, ya, ahí, en el buscador. Chequé cómo está el clima y vi que como a las 2 llover horrible, ¿no? Así de que tormentas. Y dije, bueno, pues lo contemplo. Me llevé la sombrilla, no llovió, llovió como hasta las 5. Pero a las 4 perdón, había un sol horrible. Y yo iba en la combi cuando se soltó la lluvia. Entonces, justo el tráfico se puso horrible. Luego, chicos, o bueno, pero es que casualmente eran jóvenes, ¿no? En esa ocasión. Pero pues personas que estaban en la calle, pues iban a tomar la combi. Entonces empezaron a subirse un montón de gente mojada. Y se empezaron a quejar los que venían secos. A mí una me venía goteando aquí así. Trin, trin. Y decía, ay, perdón. Y yo, no te preocupes, porque pues yo no me podía quitar más. Que estaba así de que aquí encima de mí goteando así. Y muchos se empezaron a quejar, por ejemplo, se empezaron a pelear en la combi, cerraron las ventanas, pero había muchas personas adentro, entonces empezó a sofocar. El chofer nos dijo, ¿pueden abrir las ventanas, por favor, un poquito? Porque se estaba empañando mucho la ventana, o sea, solamente en una combi. Pero imagínate todo el caos que eso generó. Esto, sí, sí, mire, tu cara por dos, te lo juro, así, trágico. Y yo háganle un zoom a la cara mire, sí fuimos, te lo juro horrible. Y digo, fue un trayecto muy corto lo que avanzamos así. Bueno, yo, yo ya me bajé, ya iba a llegar a mi casa.
Pero sí, sí es un caos horrible. Cuando yo me bajé a la combi fue así de que, órale, ni siquiera hace calor, ya ni está lloviendo. O sea, estaba de que chispeando bien poquito, por todos adentro estaban tanto en su histeria de que no la voy a abrir porque me mojo, ya me está mojando esta señora o esta persona o así, ¿no? Trágico. Luego, ya eso es más chisme, pero venía una chica con su ramote de flores que le echaron como aromatizante de, pues, del de flores, que huele como, bueno, yo digo que huele como a entre flor con señora viejita fresa, así como una señora de las lomas, pero viejita. Siento que eso huele el aroma de las flores. Y la chica venía así, todos empujándosela en sus flores, y yo, no, está bien bonito tu ramo. Y la chica así de que, y ya le dije que si le ayudaba, y luego me empezó a marear el olor, y yo, estoy harta, tengo calor, esto huele demasiado fuerte, ya me quiero bajar, me están mojando. Pero sí influye. Entonces, bueno, ya ahora sí, después de nuestros story times, bueno, en mi caso no tan en serio, el tuyo estuvo más serio. Pero sí, en ambos casos vemos como son cosas que no están en nuestras manos. ¿Por qué? Porque tenemos que usar transporte público. Bueno, en mi caso, ¿no? En ese caso. ¿Por qué? Porque pues vamos manejando por la calle porque tenemos que salir, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a comprar comida, tenemos que ir a hacer lo que tengamos que hacer. Y es imposible decir, uy, no, cuando llueve yo jamás voy a salir, porque simplemente los periodos de que llueve, por ejemplo, suelen ser largos o pueden ser largos, y no es sostenible. Pero que sí es sostenible, digo, creo que estamos siendo un poquito repetitivas, pero es importante justo como conectar la idea, ¿no? De que no es 100% de que, ay, es que estoy loca y me puse toda mal y me afectó muchísimo el clima. No, eso es algo normal. Pero el hecho de que sea normal no significa que normalicemos, por ejemplo, conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque si bien el clima es normal, también es fundamental que lo que decíamos, de que conozcamos de qué manera afectan para mí, de qué manera veo que afectan a mi alrededor y de qué manera me puedo proteger y proteger a los demás. Desde esta parte de responsabilidad que aplica en todo, no únicamente en el clima, no únicamente en mi estado de ánimo, sino de qué forma afecta a todos, porque vivimos en sociedad y no podemos controlar eso en este sentido. Entonces, sí es importante reconocerlo a partir de ahí. Sí, y que es importante, aquí todo es importante, el poder saber que sí está en mis manos, que sí es mi responsabilidad, porque como bien mencionabas, sí, el clima influye, pero al final del día yo voy a ir identificando cuáles son mis herramientas para poder afrontar las circunstancias a las cuales me voy a estar enfrentando. Y que si es cierto, la vida puede cambiar de un momento a otro y que puede llegar a resultar bastante vulnerable, pero también empezar, como bien mencionabas, en esta parte de la resiliencia, que tal vez si en algún momento también podamos abordar ese tema, ¿verdad? De la resiliencia. Y que pueda yo saber cómo, cómo no frustrarme como las otras personas, como lo hiciste en la combi, en donde sí tal vez fue un tramo corto, pero que si tú entrabas en caos, el ciclo iba a seguir. Entonces, me parece que es muy valioso el hecho de decir, ok, sí es incómodo, sí es molesto, porque evidentemente al principio pues fue el Enrico las flores, pero ya después como de, ay, válgame el Señor. Y más si tenemos como toda la combinación de olores que se puede generar en la combi. Entonces, es empezar a identificar que todos esos elementos evidentemente me van a afectar, pero qué tanto peso le voy a dar yo o qué tanto yo voy a estar entrando en ese mismo ritmo y que al final del día va a generar más caos. Entonces, pues ahí es ir identificando en qué juego sí quiero entrar
y en qué juego prefiero mantenerme neutral dentro de lo posible, porque hay factores que no podemos manejar. Por ejemplo, las personas que se majaron, o sea, no es porque ellas, o quién sabe, de que ellas hayan querido salir a la lluvia, me voy a empapar, ¿verdad? O tal vez sí, no lo sabemos, pero ahí entra dentro de la responsabilidad de esas personas, ¿no? O que tal vez otras personas no iban prevenidas y no llevaban paraguas y pues se tuvieron que subir a la combi mojados. U otras que a mí me ha pasado. Hay una disculpilla a las personas que he mojado, pero con el paraguas mojado. Pero es agua, es algo que no puedes sacudir y que se caiga y que deje de estar mojado porque es muy complejo. Entonces sí, yo pensaría más eso. ¿Desde qué juego quiero yo empezar a moverme? ¿Y desde qué herramientas? Y creo que desde ese punto, pues yo podría ir concluyendo, pues todo esto que hablamos el día de hoy. Sí, justo creo que es un excelente cierre esta parte, ¿no? De que la línea es un poco delgada entre hay cosas que no están en tus manos y es válido que te molesten, pero también qué tanto estás dispuesto o dispuesta a tolerar que te molesten y permitirte que te afecten. Porque digo, por ejemplo, lo que mencionas, no el agua, pues ya, o sea, me tocó, ya ahorita secó y listo. Digo, por ejemplo, una sugerencia que utilizo yo, el tema de la moto, por ejemplo. Nosotros tenemos un techito en la moto muy padrísimo y todo, pero la lluvia puede entrar por los lados. Entonces, yo en estas épocas que cargo la computadora y voy en moto, una bolsa de plástico. Se pone, o sea, de basura, literal, una bolsa de este vuelo que para la mochila. Empieza a llover, pues ni modo, la enfundo. Y suelo cargar igualmente bolsas de plástico de kilo, más chiquitas para guardar el celular. Y digo, ¿me veré asteric? No creo. Pero ¿me evitaría un gran momento de crisis si se me moja la compu? Claramente sí. Entonces, igual sugerencias de ese tipo, ¿no? Buscar alternativas y como dices, mire, decidir qué tanto quiero y qué tanto no, pues meterme en broncas o permitir que afecte de una forma más significativa. Por eso digo, creo que la línea es delgada, pero sin duda un excelente cierre y en conclusión. Y como siempre, mire, un placer platicar contigo, chismear contigo y llegar a conclusiones contigo también, claro que sí. Igual a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y acompañando hasta aquí. Igualmente, Jenny, un gusto estar grabando este video contigo y más con este clima bien delicioso. Y pues también muchas gracias a todos los que nos ven hasta este punto. Si conocen a alguien que se ponga medio chuki con el calor como nosotras, pues ahí le mandan este video. Y pues también ahí suscríbanse, cualquier duda, comentario, pues ahí andamos. Y pues muchísimas gracias, que tengan muy bonito día y nos vemos la próxima semana con otro video. Nos vemos. Bye.